vean, la memoria RAM, ¿cuántos años tiene? Y aún así se encuentran problemas. Lo mismo con las librerías. Entonces, si ustedes crean una empresa, trabajan en una empresa que maneja datos sensibles, lo más probable es que no se les permita utilizar librerías ni externas y a veces ni siquiera de la estándar más que las básicas. Por básicas me refiero, por ejemplo, a IOStream para entrada y salida, o a la de file para manejar archivos, o a la de string para manipular strings. Pero incluso por la de Crono no se les permite utilizarla porque ahorita vamos a entender cómo funciona esta de Crono. Y esta de Crono accede a información del sistema por medio del reloj, o sea, accede al reloj del sistema. Entonces, no siempre es permitible. Aún así, mi recomendación es siempre traten de utilizar las librerías que ya conozcan su funcionamiento completo. No completamente, pero al menos para lo que ustedes quieren. Porque incluso eso les va a permitir hacer pequeños trucos que uno no sabe que se podían hacer con esa librería, que incluso los que la crearon no se les pudo haber ocurrido, o no se les ocurrió, o simplemente no quisieron implementarlo, pero que va a agilizar sus procesos. Entonces, las librerías no son malas. Es un, ¿cómo se puede decir? Un estigma bastante grande el no querer utilizar librerías o frameworks que son algo similar cuando uno está programando, sobre todo, por ejemplo, en el desarrollo web, por el mismo miedo de seguridad y todo eso. ¿Vale? Y sí, es entendible. Cuando se maneja información sensible, lo mejor es tratar de evitar lo más posible que haya agentes externos involucrados en nuestro programa. Pero aún así, si ustedes conocen completamente la librería o cómo funciona, o solo utilizan las partes que no van a involucrar accesos remotos o cosas así, pues entonces sí utilicen con toda la libertad, y de hecho mi recomendación es que lo hagan para agilizar tiempos. Los compiladores se encargarán de que de las librerías solamente se traiga el código necesario para lo que ustedes aplican. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos manipulando la librería de Random. Random tiene un código bastante grande. Tiene muchos algoritmos. Veíamos la vez pasada la documentación. Tiene diversas distribuciones de probabilidad. Entonces, todas esas están codificadas y al momento de nosotros generar nuestro código, si se copiaran todas en automático, bueno, si al momento de compilar todo ese código se tradujera a código máquina, pues nuestro programa sería muy pesado. Entonces, los compiladores lo que hacen, e incluso los intérpretes en lenguajes interpretados como Python, lo que hacen es solamente tomar la parte que nosotros estamos utilizando. A veces esta encadena muchos más subrutinas o muchas más funciones, pero realmente no son esenciales que de todos modos, aunque nosotros programáramos nuestro algoritmo, tendríamos que hacer equivalentes a esas funciones. Entonces, solamente cuando tengan que ser no excesivos, cuando tengan que tener demasiado cuidado con la seguridad, pues entonces sí, la recomendación es no utilicen librerías, traten de evitarlas. Afortunadamente son casos muy específicos. Hasta en un banco se permite el uso de librerías en análisis de datos, incluso para empresas como Walmart, como, ¿verdad? Se me fue este nombre, se me fue la de Cisco, que trabaja con redes. Todos ellos utilizan librerías. Algunos utilizan propias, algunos utilizan las librerías externas. Entonces, bien, entendiendo toda esta parte de librerías, pues la vez pasada estábamos comentando que vamos a trabajar con 4 librerías, pero de a pares hacen exactamente lo mismo, nada más que una está programada en C y otra está programada en C++. ¿Por qué se hace esto? Porque en C++ se busca utilizar el paradigma orientado a objetos, mientras que en C todo es programación estructurada. Dependiendo del rendimiento que nosotros queramos o dependiendo de cómo nosotros estemos estructurando el código, nos convendrá utilizar una u otra. Si su código está orientado completamente a objetos, si están utilizando completamente el paradigma orientado a objetos, la recomendación es utilizar las de C++. Si su programa es con programación funcional o programación estructurada, pues bastará con que utilicen las de C. ¿Y por qué digo esto o por qué también es inconveniente? Porque las de C++ por lo regular tienen una configuración un poco más complicada. De hecho, aquí abajo lo podemos ver cuando creamos nosotros el generador o el motor de números aleatorios. El motor es este que está aquí. Este es el que se va a encargar de generar números aleatorios. Cuando se crea,
¿vale? Requiere primero de una semilla. Eso no va a ser nuevo, eso también está en C. Pero de entrada, esto se crea como un objeto. ¿Vale? Es algo similar a una estructura. Les he comentado que en C++ prácticamente las estructuras son objetos, salvo unas cuantas cosas. Entonces, se crea aquí y tiene lo que se llama un constructor. ¿Un constructor qué hace? Bueno, cuando nosotros creamos una estructura, por ejemplo, aquí la estructura de vector, esta que se creó aquí, ¿vale? Recuerden que aquí le tuvimos que poner la R de vector porque la palabra vector está siendo utilizada en alguna de estas dos librerías y como les comenté, mi sospecha es que está en la de random, el uso de vector. Entonces, cuando nosotros creamos esta estructura, pues esta no tiene un comportamiento por default. Esta incluso se podría decir que es una estructura sin ningún dato cuando se crea, cuando se inicializa. Perdón, cuando se inicializa es lo de abajo. Cuando se crea esta estructura, pues no hace nada, solamente se reserva su espacio en memoria y listo, es todo lo que puede pasar. Bueno, un constructor modifica eso. Por ejemplo, aquí se está llamando un constructor. Los constructores son tipos de funciones muy especiales que una vez que se crea el objeto, se ejecuta la función como tal o el constructor como tal. Entonces, son funciones que una vez que se crea el objeto o que se crea la estructura, en automático hace una función. Ahorita lo vamos a hacer si quieren modificamos la estructura de vector para que quede más claro. Entonces, aquí, cuando se crea este motor de elementos aleatorios, se le pasa este valor como si fuera una función, pero esto es porque estamos llamando al constructor. En este momento lo que se hace es inicializar nuestro motor con esta semilla. Le estamos pasando desde un inicio con qué semilla vamos a trabajar. Y ahora, para un motor de números aleatorios, ¿qué es una semilla? Bueno, tal cual su nombre nos lo indica. Es de donde van a nacer todos nuestros números aleatorios como nosotros los vayamos obteniendo. Gracias a esto se pueden repetir comportamientos. Por ejemplo, si yo ejecutara un experimento con esta semilla que es, ¿qué número es? 3.3, 100 millones en este caso, con esta semilla, lo que puedo hacer, pues es que si yo quiero volver a repetir el experimento y ver qué pasan los mismos resultados bajo ciertas situaciones, o sea, necesito esos resultados para repetir otro experimento, pues al utilizar la misma semilla, la lista de elementos aleatorios se va a volver a repetir. Lo que quiere decir es que no estamos haciendo algo tan aleatorio como nosotros pensábamos, porque tiene un comportamiento fijo que depende de nuestra semilla. Si yo ejecuto mi programa ahorita y lo vuelvo a ejecutar dentro de 4 años, por ejemplo, en automático la obtención de los números aleatorios va a ser en el mismo orden y los mismos números aleatorios siempre y cuando tenga la semilla, la misma semilla. Suena un poco extraño, pero si de verdad fuera 100% aleatorio, como nosotros buscáramos, pues tendríamos problemas cuando necesitamos comprobar que un experimento ha resultado bien. También es que realmente en la vida pues no manejamos procesos aleatorios completamente. Entonces, este generador utiliza sus propios algoritmos para crear los números aleatorios, no siempre son accesibles, porque pues también puede ser una violación de seguridad, ya que la generación de números aleatorios permite la generación de contraseñas seguras, entonces no siempre están a la vista. Aquí creamos nuestro motor. Ahora, nuestro motor Default Random Engine es un tipo de variable, es un objeto. Igual, nuevamente, funciona como las estructuras. Se podría decir que esto es una estructura, aunque realmente es un objeto. Esto es, toda esta palabra que estoy subrayando es un tipo de variable. Ya les comenté lo del constructor. Y bueno, como ese se va a encargar de gestionar nuestros números aleatorios, pues lo siguiente es escoger cómo van a estar distribuidos nuestros números aleatorios o de dónde vamos a sacar nuestros números aleatorios. Aquí, esta que está aquí, que estoy subrayando, también es un tipo de variable, es un objeto creado en la librería random. Este objeto manipula el lugar o el conjunto de donde vamos a sacar nuestros números aleatorios
y a quién le vamos a dar prioridad para sacar nuestros números aleatorios. Los que lleven probabilidad, pues podrán entender esto de distribución de una forma más cómoda. Ahora, ¿por qué a diferencia de las otras veces que hemos creado estructuras nosotros o que hemos llamado objetos de librerías externas, tiene estas llaves de aquí? Y aquí es donde las cosas se complican más con respecto a C++. Esto que estoy subrayando le indica el tipo de dato que va a manipular nuestra distribución. En este caso nos va a devolver tipos dobles. Podemos hacer que nos devuelva tipos enteros, podemos hacer que nos devuelva tipos vectores. A esto en C++ se le conoce como plantilla, que son códigos preconfigurados que lo único que se hace es que cuando se compilan, pues donde haya cierta declaración, se invoca a esta palabra doble. Entonces, esto que está aquí podemos decir que es la configuración para empezar a trabajar con el objeto de Uniform Real Distribution. Entonces, vamos a trabajar con ese y aquí le creamos el nombre de distribución, pues es donde vamos a obtener nuestros números aleatorios. El primer argumento es el valor inicial del intervalo. El segundo argumento es el valor final del intervalo. Se considera el intervalo semiabierto, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Entonces, comenzamos a crear nuestra distribución. Esta nos va a devolver tipos dobles que están entre 0 y 100, y todos los números que sean computables entre 0 y 100 tienen la misma probabilidad de ser obtenidos. No se le da preferencia a unos u otros, como en las distribuciones gaussianas o en las distribuciones logarítmicas, donde siempre hay preferencia para uno u otro valor. Bueno, uno u otro conjunto de valores. Aquí no. Todos los números tienen la misma probabilidad de existir. Ahora, ¿cómo comenzamos a nosotros generar nuestros números aleatorios? A partir de toda esta configuración, la semilla, el motor y la distribución que vamos a escoger. Bueno, pues vamos a llamar primero a nuestra distribución. ¿Vale? Vamos a nosotros a llamar nuestra distribución uniforme y le vamos a pasar el motor. ¿Vale? Porque la distribución le dice al motor, pues, de dónde va a sacar los valores aleatorios. Y bueno, como estos van a ser dobles por la configuración o preconfiguración que tenemos aquí arriba, pues se los asignamos a nuestro vector BJ. ¿Vale? Y entonces lo ejecuto. cd, documentos, programación 1, estructuras, ls, g++, vector.cpp-o, vector.xpp, punto diagonal, vector.xpp, ¿vale? Y nos da, déjenme ponerle un endline. Ahí, este no era. Endline. Ay, ¿qué puse? Ah, ¿qué estoy haciendo aquí? Era acá abajo. Vector B. Aquí está el final. Ah, caray, ¿cómo estoy imprimiendo vector B? Ah, sí, es cierto, lo estoy imprimiendo en línea, no lo estoy imprimiendo en vertical. Ah, bueno, lo dejamos así para que quede tal cual. ¿No lo guardé? Ah, no, lo guardé. Se me había olvidado que dijimos que íbamos a imprimir en línea todos estos vectores. ¿Vale? Pero entonces, bueno, este nos genera estos números. Si yo vuelvo a ejecutar, quiero que vean que a pesar de que lo estoy ejecutando una y otra y otra y otra y otra vez, los números que se obtienen son exactamente los mismos. ¿Vale? ¿Cómo modificamos ese comportamiento? Bueno, pues requerimos cambiar
nuestra semilla. Si yo, por ejemplo, le pongo un 1 aquí, ya comienza a generar otros números aleatorios. Pero vean que de todos modos, si yo lo sigo ejecutando una y otra y otra y otra vez, pues los números se repiten, ya que no estoy variando la semilla cada vez que ejecuto el programa. Ahora, ¿qué tipo de dato es válido para una semilla? Bueno, deben de ser enteros de máximo 64 bits, o sea, de longs. Aquí prácticamente estamos usando un unsigned que es de 32 bits, pero nos permite utilizar los 32 bits para que todos sean positivos. Se permite utilizar también long, porque long utilizaría 32 bits para positivos y 32 bits para negativos. Entonces, también son válidos. ¿Vale? ¿Cómo modificamos ese comportamiento? Bueno, una solución es pedirle al usuario que introduzca una semilla y a partir de ahí modificar el comportamiento de esto. Esto incluso nos ayudaría a que, por ejemplo, si el usuario quiere repetir el procedimiento, pues necesite la semilla y no se involucre tanto en la compilación. Pero si no queremos eso y queremos generar procesos aleatorios completamente, lo cual nos va a servir, por ejemplo, para comprobar nuestros programas con sumas de vectores, multiplicaciones de vectores, cosas así, pues necesitamos un generador automático. Y es donde va a entrar en juego ahora la librería Crono. Como siempre, lo que les recomiendo es Crono Plus. Buscar el manual de referencia y, bueno, leer la descripción de lo que tiene nuestra librería. Esta nos va a permitir controlar variables de tipo tiempo. ¿En qué sentido me refiero a tipo tiempo? Bueno, que las variables de tipo tiempo contienen una estructura muy específica. Día, no es cierto, es horas, minutos, segundos, día, mes, año y zona horaria. Todos esos datos, o sea, al final son estructuras que contienen toda esa información y que permite la operación con ellas. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con esa parte de Crono? Bueno, con Crono vamos a generar un elemento, una semilla bastante grande. ¿Vale? Pero para ello, bueno, pues me voy a valer de aquí. Vamos a crear, vamos a llamar a la hora de nuestro sistema y vamos a contar los segundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970, que es el tiempo donde comienza a contarse la hora en un sistema computacional. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues tenemos que llamar a la parte estándar. Esto déjenme renombrarlo. Déjenme ponerle, bueno, esto lo... aquí, lo voy a hacer así. Necesitamos poner std, dos puntos, crono. Estamos haciendo uso de la parte estándar de crono. No vamos a utilizar una configuración en específica. Ahorita vamos a quitar esa parte con un using namespace. Estamos entrando en el espacio de trabajo de Crono. Y ahora va a ser system clock. System clock. System-clock. A ver, permítanme, déjenme ver si es esta. Si es guión bajo o es system clock. Crono, duración, tiempos de punto. ¿Dónde? Aquí está. Así es con guión bajo. ¿Vale? Vamos a estar utilizando esta librería. No esta librería, esta clase, este objeto que nos permite obtener el tiempo en nuestra computadora. Es un objeto. Vamos a utilizar esta otra parte. Ahorita les voy a especificar qué pasa con esos dos puntos. Vamos a llamar a la función now.
Recuerden, estamos trabajando con la clase Chrono, con la clase System Clock, y aquí están la lista de funciones. Vean que es una función estática. Recuerden que las cosas estáticas son aquellas que siempre están en memoria, y esto cobra mucho sentido, porque el reloj del procesador siempre está en la memoria RAM. La información del reloj que vemos aquí en nuestro sistema operativo, ustedes en el caso en la esquina inferior derecha, siempre va a estar en la memoria RAM. Entonces nos vamos aquí a Now, que es la función que estamos buscando. No trae mucho, nada más nos obtiene el tiempo. Y me voy a hacer uso. Déjenme ver dónde están. Time epoch. ¿Dónde está? To time, from time. Ahí, ¿dónde está? Time point. A ver, déjenme ver. Retorna time point. Déjenme buscar. Aquí está. Bueno. Este time point es otra variable que nos permite interpretar las horas del sistema, como les dije, en el formato de año, día, no es cierto, es hora, minutos, segundo, año, día, no es cierto, es año, mes, día y zona horaria. ¿Por qué vamos a utilizar esta? Bueno, ¿o por qué vamos a utilizar un objeto de este estilo? Porque vamos a utilizar esta función que está aquí. Esta de time since epoch, esta nos permite obtener el tiempo que ha pasado desde el 1 de enero de 1970. Déjenme confirmar si por aquí están. Definido, instalación, depuración. Ay, no aparece la descripción que quiero. Pero nos permite obtener cuánto tiempo ha pasado desde ahí, en ese formato, cuántos días, cuántos meses, cuántas horas. Es time, ¿qué es? Es time, no es cierto, es time, sí, time science epoch. Time science epoch. Y luego vamos de esa propia función o de otra, de ese tipo de variables, vamos a contar los segundos. ¿Vale? Entonces, es una encadenación de funciones. ¿Por qué pasa esto o por qué es esto? Siendo honestos, esto lo tendría que poner dentro de un paréntesis. Así. ¿Vale? Porque cuando ejecuto la función now, esta que está aquí, esta me devuelve una variable de tipo time point. ¿Vale? Pero time point es un objeto o una clase que me permite controlar otro tipo de funciones. Esto que está aquí ya sería una variable de tipo time point, pero de time point puedo acceder a esta función. Para acceder a las funciones, recuerden, dentro de clases tenemos que poner estos puntos. Esto es un concepto similar al de las estructuras. Cuando queremos acceder a las variables o a los atributos de una estructura, o hacemos uso de punto. Bueno, pues aquí estamos diciendo que a todo esto que puse en paréntesis, vamos a acceder al atributo time since epoch, que es una función. ¿Vale? ¿Y qué nos devuelve time since epoch? Bueno, esto nos devuelve una variable de tipo duración, que es el tiempo que ha pasado. Si quieren ver, aquí podemos darle un clic. Esto nos devuelve una variable de tipo duración, que es una variable de tipo tiempo, que nos devuelve cuánto ha pasado desde esa fecha que les dije, que es el 1 de enero de 1970. Igual, siendo estrictos, yo tendría que poner otros paréntesis aquí. Así, ¿vale? Porque ahora todo esto que estoy subrayando me va a devolver un objeto de tipo duración o duration, ¿vale? Esto porque es así, es similar a las funciones como las hemos trabajado. Quiere decir que hay una sentencia return.
Aquí, por ejemplo, devolvíamos un objeto o una referencia a un objeto de tipo OStream. Aquí, déjenme cierro donde más tenemos otras funciones. OStream. Aquí en racional. En racional devolvemos objetos tipo racionales. Lo mismo está pasando acá en nuestro código. Se están devolviendo objetos de tipo duración, estos que están aquí. Y dentro de esos objetos de tipo duración, podemos acceder a la función count. Esta función count nos devuelve el tiempo en segundos. ¿Vale? Entonces, ya obteniendo nuestro punto en segundos, que es una reinterpretación de variables de tipo long, se convierten en automático a tipo long, se lo podemos asignar a la semilla. ¿Por qué no necesito cambiar a tipo long? Porque solamente voy a trabajar con 32 bits de positivos. No me interesan números negativos en este caso. ¿Puedo trabajar con números negativos? Sí, sí es posible. Como les dije, la semilla puede ser de tipo long, aceptando 32 bits de positivos y 32 bits de negativos. Pero no es necesario. Aquí solamente vamos a trabajar con positivos porque count no cuenta números negativos porque no podemos viajar al pasado. No podemos viajar antes de 1970. Entonces, en automático, esto nos devuelve un conteo de cuántos segundos han pasado desde ese momento. Profesor, ¿Sí? tengo una duda. ¿Por qué se toma 1970? Porque más para atrás sería una variable demasiado grande y solamente tenemos limitada la memoria. Ah, ok, ok. Gracias. Entonces, puede que en un tiempo se modifique y ya sea 1980, cuando ya se alcance el límite de los 32 bits. Entonces se modifique y ya no sea 1970, sino sea 1980. Eso puede ser en una versión, se modifica con respecto a las versiones de C++. En alguna versión tarde o temprano va a dejar de funcionar 1970. Ok, gracias. Entonces, ya podemos generar de manera aleatoria. Guardo, guardo, compilo y ejecuto. Tengo dudas, ese ya no lo había dado. No, es 8143. Qué suerte. Vuelvo a ejecutar, vuelvo a ejecutar, vuelvo a ejecutar y vuelvo a ejecutar. ¿Vale? Esto es porque el tiempo está pasando conforme nosotros hacemos cada una de las ejecuciones. Podríamos correr con suerte y ejecutarlo tan rápido, no lo logré, que no cambie los segundos que han pasado. Pero bueno, no lo logré. Bueno, lástima, no lo logré. Quería tratar de forzar a que se repitieran dos eventos consecutivos. En Windows es más probable porque tiene un retraso Windows por ahí. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, ¿por qué también nos conviene la librería, las librerías de C++ contra las de C? Porque las librerías de C++ ya vienen preparadas para la programación en ¿cómo se llama? En paralelo. Por ejemplo, cuando yo ejecuté este proceso así, si yo ejecutara en dos procesadores en dos de mis procesadores, en dos de mis núcleos, yo ejecutara esta función al mismo tiempo, les pregunto, si no tiene una configuración específica o los dos valores que me obtendría random, a pesar de que estoy utilizando la semilla obtenida por el tiempo, me devolvería en los dos resultados el mismo valor, el mismo número aleatorio.
Vale, repito, sí quedó medio enredado. Yo tengo este programa que genera números aleatorios. Este código que está desde la 45 a la 49. Yo sé que C++ tiene ya una preconfiguración para trabajar con procesos paralelos, entonces aquí ya no me preocuparía. Pero la lógica, ¿qué les diría a ustedes si por ejemplo, ahorita que vamos a trabajar con C, que es una librería que no está preparada para eso? Si yo este proceso que va de la 45 a la 49 lo ejecuto en dos procesadores a la vez dentro de la misma computadora, los resultados que obtendrían los dos procesadores serían exactamente los mismos. O sea, los Bs tendrían las mismas entradas porque están siendo ejecutados al mismo tiempo. Sí, tal vez sí, porque tienen la misma semilla. Exactamente. ¿Vale? Entonces, ese es un problema que se le conoce como un problema de sincronización. Es uno de los problemas que pasa dentro de la programación en paralelo. Por ejemplo, a mí me interesaría generar dos procesos aleatorios en diferentes procesadores, pero si están con la misma semilla, como bien dijo su compañero, en automático no vamos a poder, pues, obtener resultados diferentes. ¿Vale? Van a ser resultados variables. Entonces, necesita existir una forma de controlar eso. ¿Cómo se hace? Bueno, resulta que las librerías de C++ o unas funciones especiales que se llaman síncronas dentro de C permiten que haya un retraso entre la ejecución de un proceso y otro. Entonces dirán, no se pierde la ventaja del paralelismo entre dos procesadores. No, la realidad es que no se pierde porque ese delay solamente es lo necesario para que se pueda ejecutar y cambiar los valores. Esto pasa mucho también con las llamadas a funciones. Cuando ustedes llaman una función y hace acceso a memoria RAM, pueden compartir un valor. Pueden las dos acceder las dos funciones que se ejecutan en paralelo, pueden acceder a una misma variable en la memoria RAM. Bueno, ¿qué pasa si la función 1 modifica ese valor y la función 2 requiere esa modificación para poder ser ejecutada, que se le conoce también como errores de carrera? Pues en este caso va a haber un problema. Y como les digo, eso son errores que el programador tiene que considerar, son del peor dolor de cabeza que puede haber en la programación en paralelo. Entonces, si la función no está programada para que la función 2 se espere hasta que la función 1 haga su proceso, ¿vale? Y en ese momento se ejecute la función 2 para bajar el valor, pues vamos a tener problemas. Y otra vez, esto nos pierde la noción del paralelismo, no, porque una vez que se está ejecutando la función 2, puede volverse a ejecutar la función 1 para un nuevo proceso de la función 2. Se van traslapando. Van desfasadas las funciones 2 por una ejecución, ¿vale? Pero aún así pueden trabajar dentro de la marcha bastante bien. Vamos a decirlo así, van trabajando como en escalera. Se ejecuta función 1, luego termina de ejecutarse función 1 y se ejecuta función 2. Pero cuando se empieza a ejecutar función 2, otra vez se vuelve a ejecutar función 1 para que cuando acabe función 2 de ejecutarse, ya la función 1 ya haya hecho una modificación en el valor de la memoria RAM y ya no tenga que esperarse tanto la función 2 para ejecutarse. ¿Vale? Ese tipo de errores se resuelven constantemente con el tipo de programación en paralelo que nosotros hagamos. Como les dije, son errores que el programador no puede obtener información al momento de compilación. Eso solamente se obtienen al momento de ejecución. Y como se los comenté, hace tiempo hubo un problema con un conocido mío que hizo un sistema para aduana y este tipo de errores de carrera causó un día de retraso. Así que si tenían paquetes de pedido internacional, ya saben a quién echarle la culpa, a mí no. Entonces, estas cosas que están aquí, pasa esto. Ya están programadas para eso. Por eso es más conveniente trabajar con C++.
A algunos programadores no les gusta porque utilizan el paradigma orientado a objetos y se les hace muy incómodo. Depende de cada quien. Pero ya vienen programadas. En C no. En C por default no. ¿Vale? Pero vamos a ver que en C pues es un poco más fácil obtener valores aleatorios. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Bueno, tienen acceso, déjenme aquí, van a utilizar esta función de aquí, donde está cstdelif. Es más, les voy a poner la documentación tal cual. Van a utilizar estas dos funciones que están aquí, rand y srand. ¿Vale? Con rand generan números aleatorios. Aquí trae un ejemplo. ¿Vale? Y con srand establecen su semilla. Lo que quiero que hagan justamente ustedes es que creen, o no que no creen una función, que rellenen un vector de este tipo, un vector, un R vector, perdón, un arreglo de 10 elementos como este que está aquí, pero quiero que ustedes utilicen estas dos funciones, rand y srand. ¿Vale? Déjenme copiar. ¿Dónde está el chat? ¿Sí, no? Y aquí tienen el enlace a las dos cosas. Quiero que lean la documentación de eso y quiero que creen la función que rellena este arreglo. Si quieren hacerlo con una función está bien, si no, háganlo aquí dentro del main. Después nosotros lo separamos por funciones, ¿vale? Porque vamos a crear un constructor para la estructura que se encargue de rellenar las componentes de manera aleatoria, ¿vale? Y quiero que lo que ustedes hagan es que aquí dentro del mismo main, este vector que está aquí, que es un arreglo, quiero que lo rellenen con estas dos funciones, con rand y srand, ¿vale? Vean en qué librería estoy. Y la semilla, bueno, primero quiero que creen con números aleatorios con una semilla que ustedes le pasen. Lo que quiero es que aprendan, es aprender a leer esto que está aquí, la documentación, qué tipo de valores necesita, ¿vale? Y ya después nosotros nos encargaremos, o después ver, cuando terminen, utilizaremos la de ctime. ¿Dónde está? OPQRST, aquí está, ctime, ¿vale? Esta nos va a permitir obtener la hora del sistema, pero de una forma más sencilla que esto que está aquí, ¿vale? Entonces, primero quiero que saquen un generador de números aleatorios con estas dos funciones, con rand y srand. Vean que está en cstdlib. Entonces, me avisan cuando ya la tengan. Si quieren dos cifras, si quieren de 0 a 100 más dos cifras decimales, pues agréguenle dos ceros al 100, ¿vale? Para que les quede 10,000 y entonces cuando dividan entre 100, ¿sí es entre 100? Sí, sí, porque son dos ceros, van a recorrer el punto. También es otra opción. Pueden hacer como ustedes elijan, ¿vale? Entonces, ya con eso, ustedes van a poder generar números dobles desde 0 hasta 100 con dos cifras significativas. Tienen la opción que dijo su compañero o tienen la opción que les dije de que pidan números aleatorios enteros de 0 a 10,000. ¿Dudas? Entonces, como pueden ver, hay formas de solventar cualquier problema o falta de funcionalidad de una librería. Siempre se puede.
duda. ¿Ya la tienen? Ok. Bien. Generas números aleatorios con dos decimales. Solo que hay un detalle porque los dos decimales siempre son 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Ah, porque pusiste 0.15. Bueno, casi ya nada más falta solucionar eso de 0.15. Vale. Mm, nada más que... Ah, sí, acá está el RAM. Ajá, perfecto. Y content. Ahora sí. ¿Está correcto? ¿Cómo lo hiciste? ¿O qué, o por qué utilizaste esas funciones? ¿Por qué en ese orden o por qué necesitaste eso? ¿Y qué le harías para modificar ese 0.15? Que también se genere ese aleatorio, esos dos decimales de manera aleatoria. Está muy bien, o sea, está correcta la solución. Solamente faltan esas modificaciones de que los dos decimales eh, generen aleatorios. Creo que tenía el micrófono apagado. Ah, ok, ok, perdón. Le estaba diciendo que ahorita lo intento arreglar esas dos cosas, de los números y de lo, lo de las funciones, creo. No, 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 o Lo sea, de la los idea números se era que podría.
que Ah, explicaras por qué utilizas srand y rand en ese orden y por qué utilizas la función time. O sea, justamente qué hace la función time. ok, sí, necesito leer todavía bien lo de la función time, Ah, ok, pero ok. Ajá. lo de los números se podría arreglar haciendo otra función que mande números aleatorios dobles. También es la solución que dio tu compañero, que para obtener Sí, esos dos decimales extra, volver a llamar RAM y después hacer una suma así como lo hiciste. Nada más que con esos dos aleatorios. ok, ahorita veo. ¿Alguien más? Bueno, dudas de lo que vimos hoy sobre random, librerías y time, aunque no fue mucho. Vale. Eh, bueno, si no hay dudas, hasta aquí lo voy a dejar. ¿Qué vamos a hacer la siguiente sesión? La siguiente sesión voy a retomar Python. ¿Por qué? Bueno, en Python vamos a empezar a ver cómo los cambios que hay que hacer para crear funciones y vamos a empezar a utilizar algunas librerías interesantes de Python para que se entienda ahora cómo funcionan estas ahí. ¿Cuál es su diferencia con C++? Vamos a ver qué es un objeto en Python, porque ahí vamos a entender mejor los conceptos de constructores. Cuando terminemos con constructores, regresamos otra vez a C++ y terminamos las dos clases que tenemos pendientes, porque no estamos en orientado a objetos, las dos estructuras que tenemos pendientes. La de vector, que ya que entendamos bien constructores, entender cómo rellenar un vector de manera automática, de manera aleatoria, con valores por default, como si fueran valores por default. Y la otra es entender cómo trabajar con los racionales, igual por medio de constructores, en lugar de crear un racional escribiéndolo como llaves, numerador, coma, denominador, se cierra la llave,
puedes ponerlo como un string que diga 2 diagonal 3. Sigue siendo la misma cantidad de caracteres, pero pues es más común a lo que estamos haciendo. O sea, al final vamos a construir un lector sintáctico simple. Vamos a utilizar la librería string. Pero les digo, necesito entender la parte de constructores y esa se me hace más entendible trabajarla directamente en Python, ¿vale? Y después retornar a C++. ¿Dudas entonces de esta parte de time? Recuerden completarlo. Profe, ¿Sí? enseñar el mío antes de que nos vayamos. Ok, sí. Vamos a ver. Creo que nada más le diste compartir aplicación y no te has cambiado la aplicación. Ah, no, ya cargó, ya cargó. ¿Listo? Ok. Rand lo generas con una semilla, perfecto. Generar Rand. Ok. Más 0.1 multiplicado por Rand a 25. ¿Vale? Ok. Nada más para aclarar. ¿Por qué pusiste en la línea 66? ¿Vale? Rand módulo 75. ¿De dónde a dónde te va a dar números enteros esa parte? Pues según yo, esa parte me va a dar números entre 0 y 75. ¿Incluyendo al 75? No, mentira, entre 0 y 74. Perfecto. Y la parte decimal tú la obtienes de 0 a 24. Ajá. ¿Vale? Era para acotar que fueran números entre 0 y 99. ¿Vale? Bueno, lo único que le estás quitando la posibilidad es que no haya números del 75 al 99, por ejemplo. Ah, ok. Pero igual está correcto. Aquí el detalle, el que tiene su compañero, es que con el rand, pues cada vez que le ejecute el programa, ¿vale? Pues se va a obtener la misma cadena de valores aleatorios, porque está utilizando la misma semilla, que es una que él definió. En este caso es la semilla, creo que también es 1.000.000. A ver cuántos ceros son. 3, sí, en efecto, 1.000.000. Cosa que su otro compañero solucionó con la función time. ¿Vale? Está Gracias, perfecto. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más que quiera que veamos su programa? Prácticamente todos son igual. Vean que es más sencillo hacerlo en C. Por eso mucha gente que trabaja con números aleatorios lo hace con las funciones de rand y rand. Porque son más sencillos de manipular que estar haciendo todo lo que hicimos con Crono. Bueno, Crono es la de time, esa la podemos sacar, pero incluso vean su compañero el que utilizó la de time, pues solamente lo utilizó con una llamada at time. Aquí déjenme cierro esto. Mientras que en el caso de nuestro programa de C++, pues vean qué tanto tuvimos que llamar. Tuvimos que llamar al espacio de trabajo std Crono. Luego tuvimos que llamar a la clase systemClock. De la clase systemClock tuvimos que llamar a la función now y de ahí eso se convierte en un tipo de variable y ese tipo de variable nuevo tiene la función timeSignsEpoch que nos devuelve una variable de tipo duración y luego esa variable de tipo duración nos permite utilizar la función de conteo de en segundos. Es bastante lo que tenemos que hacer, demasiado largo. Y luego tenemos que crear un motor de elementos aleatorios. Este sería el equivalente al errand. Entonces, a partir de aquí creamos esto y luego creamos nuestra distribución uniforme. No hay un equivalente en C++. Esto sería en lo que ustedes hicieron, perdón, no en C++, en C. Esto sería el equivalente a lo que ustedes hicieron con las operaciones de módulo. En lugar de estar llamando una nueva función, ustedes lo arreglaron con simples operaciones. Profe, ¿Qué pasó? ¿está proyectando algo? ¿A poco no se ve? Yo lo veo todo blanco. A ver, permítanme.
Listo, ahora sí ya se ve. ¿Quién sabe Sí, ya por lo qué veo. cargó? Perdonen. Entonces, vean entonces que es más sencillo en C que en C++. La desventaja es que las funciones de C++ necesitan un trato especial para poder quitarlo de ese problema de paralelismo. Pero si ustedes no están trabajando con funciones en paralelo, pues es conveniente utilizar las funciones rand y errand. La idea es que pues traten de olvidarse un poco de C cuando ejecuten C++. Y acostumbrarnos a que pues en C++ vamos a tener que trabajar un poco más. Y bueno, aquí no fue un poco más, aquí necesitamos muchas cosas. Necesitamos llamar bastantes cosas para hacer algo que en C es mucho más sencillo. Entonces, ¿dudas? Entonces, si no hay dudas, hasta aquí dejamos. Y les digo, la siguiente sesión voy a regresar con Python para trabajar con funciones en Python. Gracias, profe.